Vamos a tener transmisión por YouTube, entonces también nos pueden acompañar desde este espacio. ¿Listo? Entendido. Bueno, buenos días a todos y todas las personas que se han conectado por este espacio el día de hoy, que estamos en un nuevo encuentro de nuestra cátedra de Género, Política y Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, liderando este espacio personas de los diferentes programas y que tienen un especial interés en todos los estudios de género desde las diferentes vertientes que esta puede tener o diferentes líneas. Les agradecemos a todos y todas las personas que se han conectado el día de hoy. Damos la bienvenida también a nuestra invitada, a Laura Restrepo, y le doy la palabra a la profesora Angie Patricia Salas, que nos va a hacer esa introducción. Muchísimas gracias, profesora Angie. Muchas gracias, Vanessa. A todos los que nos acompañan, bienvenidos a este espacio que es un espacio de reflexión, es un espacio para hacernos preguntas, para venir y también no solo escuchar, sino también dar ese escenario de opiniones tan importantes para construir y crear un feminismo más sólido para nuestro país. Bueno, para esta ocasión les tenemos una invitada muy importante. Ella se llama Laura Restrepo García, es psicóloga, feminista, estudiante de la maestría en memoria y escenarios transicionales, perteneciente a la Ruta Pacífica de las Mujeres y parte del equipo fundador y coordinador de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata de Pereira. Es activista de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género, la no violencia y la construcción de paz. También es creadora y facilitadora del arte como herramienta política de transformación social y memoria. Qué lindo presentarte, Laura. La verdad, me encanta tenerte en este espacio. Bienvenida. Es un espacio, como te cuento, de reflexión. Tenemos a muchos de nuestros estudiantes de los diferentes programas, desde pregrados hasta maestrías. Entonces tienes un amplio escenario para que nos cuentes un poco de qué viene este concepto de feminicidio, pero también cuáles han sido tus proyectos y tus procesos de lucha en este espacio. Tienes el micrófono cerrado, bueno. No te permite abrir el micrófono. Ok, espérame. ¿Ya te permite? Listo, Y ahora sí, ¿me escuchan? perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación al espacio. Es realmente muy importante para mí poder estar acá en representación de la ruta Risaralda, y como contarles un poco también de todos estos ejercicios, procesos y demás que venimos haciendo desde la Ruta Pacífica y desde estos feminismos también que se cuestionan todas las violencias pues que vivimos en la cotidianidad, y digamos como también el conflicto armado ha impactado de manera importante como en esas formas también, en cómo nos construimos y nos deconstruimos, digamos, en la vida también cotidiana. Entonces, bueno, pues el día de hoy justamente les quiero compartir un poco eso. La idea también, y lo había pensado de esa manera, como que voy a ir haciendo pues allí como una presentación, pero me gustaría también como que si surgen preguntas, inquietudes, reflexiones, como que lo podamos ir haciendo así de manera también conversada, justamente porque creo que desde la forma en la que nos hemos construido como feministas dentro del movimiento de la ruta, ha sido desde ese lugar muy horizontal, ¿cierto? Como muy de diálogo, siempre intentando construir entre todas y todos. Entonces allí pues también nos parece como importante este punto, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a contar un poco acerca de lo que hacemos desde la ruta, cuál ha sido, digamos, como ese
actuar político hasta el día de hoy, que se mantiene vigente, y en ese sentido también cómo se articula esto con la lucha por una vida libre de violencias para las mujeres. Entonces, pues el nombre de la presentación se llama Las mujeres colombianas queremos vivir y vivir sin violencia. Entonces podemos pasar a la siguiente. Bueno, contarles que la Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento social que lleva ya más de 25, 26 años, desde 1997, haciendo incidencia política en el país. Es un movimiento social que está a nivel nacional, está ubicado en 9 regionales presentes en el país, pues nosotros acá actuamos desde la regional Eje Cafetero, y es un movimiento que tiene unos principios, ¿cierto?, como muy importantes que rigen el actuar político y demás. Los más importantes o como los ejes centrales son el feminismo, ¿cierto?, el pacifismo y también el antimilitarismo, digamos como son esos puntos centrales, los puntos de discusión, de construcción también del movimiento, de construcción también de las formas en las que actuamos políticamente, de las movilizaciones también que se han dado desde el principio pues del accionar político de la ruta. Entonces es muy importante como tener eso allí presente, ya que las personas que hacemos parte de, no necesariamente tenemos que estar pues como regidos bajo estos principios, pero sí es como una forma en la cual construimos todo el colectivo. Entonces eso me parece importante como aclararlo. Y bueno, es un movimiento también que es un movimiento social, pero también es un movimiento cultural, ya que ha sido desde el principio como caracterizado por las expresiones artísticas, simbólicas, siempre desde todas las movilizaciones y todas las formas también de apoyo, de acompañamiento, encuentros, siempre están mediadas como por el tema simbólico, ¿cierto? Que le damos como una gran importancia al uso de los colores, al uso de las expresiones también artísticas, y por eso mencionaba un poco como en la presentación que el arte es una herramienta de transformación, de construcción de resistencias. Entonces acá en el movimiento hemos como podido consolidar el arte y las formas simbólicas también como herramientas políticas y herramientas de transformación social y demás. Entonces es allí pues como donde nos construimos y nos encontramos, ¿cierto? Y bueno, también es una forma pues como de fortalecer la no violencia, pues, de fortalecer los procesos de las mujeres en los diferentes regionales que se llevan desde sus resistencias, desde sus formas de aportar a la construcción de paz, ¿cierto? Ha sido un movimiento que ha estado totalmente comprometido con todo el proceso desde antes incluso, ¿cierto?, del acuerdo de paz. En el acuerdo de paz también estuvo allí haciendo la presión, encontrando las maneras para poder poner a las mujeres a dialogar en la mesa, ¿cierto? Y poner las exigencias y las necesidades de las mujeres de una forma particular importante. También la ruta desde su principio se ha preguntado cómo la guerra y cómo el conflicto armado pues ha manifestado sus violencias y ha afectado de manera diferente a las mujeres y claramente pues a las personas también con diversidades sexuales y de género, ¿cierto? Entonces, ese, digamos, ha sido como el actuar y la búsqueda constante de la ruta. Bueno, acá podemos ver como una imagen de una movilización. La ruta se ha caracterizado por unas movilizaciones a nivel nacional donde se encuentran más de 3.000, 4.000 mujeres de diferentes regiones a hacer la exigencia en algunos territorios que han sido los más golpeados por el conflicto y por particularidades, digamos, como en cuanto a las violencias de las mujeres. Por ejemplo, la primera movilización que se dio de la ruta fue hacia el Mutatá, en el Urabá antioqueño, y fue porque se encontraron y hicieron como una investigación y un encuentro donde dieron cuenta de que muchas mujeres, más del 95% de las mujeres que habían vivido violencia en el territorio, habían sido violentadas sexualmente. Entonces surge, digamos, como una necesidad desde los diferentes colectivos y movimientos que hay a nivel del país, que son feministas, que se preguntan por estas cosas, y dijeron, bueno, no, necesitamos encontrarnos,
necesitamos ir a abrazar a estas mujeres que están sufriendo estos flagelos de la guerra y están viéndose afectadas de esta manera, y armaron una ruta y una movilización hasta el Mutatá para encontrarse con estas mujeres, para hacer una exigencia, para hacer también una denuncia y además para poderse encontrar y abrazar, que digamos eso es algo también muy importante dentro de la ruta, que hay como esta sororidad y este encuentro entre mujeres como para solidarizarse y empatizar. Bueno, podemos seguir. Bueno, en ese sentido, pues la ruta se ha preguntado, ¿cierto?, sobre las violencias basadas en género. Claramente, pues como que su foco más importante es analizar las violencias en medio del conflicto armado y eso cómo afecta la vida y el cuerpo de las mujeres, pero además también hay un componente importante pues de análisis de la violencia basada en género que se vive en la cotidianidad para las mujeres, ¿cierto? Y reconociendo que estamos en un contexto en el que es la situación del día a día, ¿cierto? La violencia basada en género está allí, presente constantemente. Entonces siempre hay como una pregunta sobre estos temas y también, bueno, viéndolo desde el análisis como de las relaciones interpersonales, de por qué suceden estas violencias, pero además haciendo un análisis de contexto y de cómo todas las situaciones de militarización, violencia del conflicto armado, diferentes bandas criminales y demás se relacionan directamente también con esas violencias que las mujeres vivimos en el cotidiano, ¿cierto? Entonces, allí es más o menos donde vamos haciendo como el análisis y ahora irán saliendo también como algunas preguntas en el tema del feminicidio. Entonces, voy a agregar acá como una frase que está escrita en La verdad de las mujeres, que fue una comisión de la verdad que se realizó hace más o menos 10 años por la Ruta Pacífica de las Mujeres, en la que se recogieron más de 1000 testimonios, 9 casos colectivos, para preguntarse, bueno, cómo todos estos temas han afectado a las mujeres. Entonces dice, la violencia deshumaniza a las personas de dos modos. La violencia física las convierte en objetos que se pueden destruir, y la violencia simbólica les priva de la palabra original y propia. Creo que esto es muy importante que lo tengamos allí como presente, y que lo analicemos también como con base en todo lo que vamos a ir como observando y preguntándonos pues como durante la presentación. Bueno, podemos pasar. Entonces, como les contaba, pues hay un ejercicio de memoria que se realizó por parte de la Ruta Pacífica. Esto fue, digamos, como antes de toda la construcción del acuerdo de paz. Entonces, es un elemento pues como muy importante también de resaltar, como este compromiso por saber la verdad, ¿cierto? Por hacer una memoria eh, desde la perspectiva de las mujeres también. Y se construyó pues este libro que es un compilado de más de 1000 testimonios que dieron mujeres que hacen parte pues de la ruta y de las actividades que están allí relacionadas, y se hace como un análisis de la violencia afectada hacia las mujeres en medio del conflicto armado. En la siguiente diapositiva, aquí pues me parece importante como ponerlo allí para que lo tengamos presente, sobre esos hechos victimizantes que se encontraron acá en la región pues de Risaralda, ¿cierto? Y claramente esto no, pues no lo hemos como contrastado un poco con ya el actual informe de la Comisión de la Verdad que acaba de salir hace poco, para ir como observando un poco, digamos, cómo ha sido esa dinámica o cómo se ha profundizado, digamos, estas violencias, pero en el marco de estos hechos victimizantes, estos son los que más han afectado a las mujeres de manera directa. En Pereira ha sido el desplazamiento forzado intraurbano, es decir, aquí mismo dentro de la propia ciudad, ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento, esclavitud sexual, tortura física y psicológica y violencia sexual, desaparición forzada y secuestro. En Pereira, ya en la Virginia, el desplazamiento forzado, homicidio, masacre, reclutamiento forzado y violencia sexual. Quinchía, desplazamiento forzado, hostigamiento, detención masiva y tortura psicológica. Y en Dos Quebradas, el desplazamiento forzado, hostigamiento y reclutamiento forzado. Eso me parece importante que lo tengamos allí como presente, justamente porque ahora en un momento la idea es como observar un poco también cómo se da la dinámica de los feminicidios
Y esto de pronto de qué manera también se puede relacionar un poco como con ese análisis que les quiero mostrar un poco. Entonces, allí esto es importante que lo tengamos presente, que reconozcamos también que estas han sido las formas que han afectado directamente a las mujeres en los territorios, principalmente en este territorio. Estas han sido las maneras en las cuales las mujeres se han visto más afectadas. Y en ese sentido, reconocer también que las formas en que las mujeres vivimos el conflicto o nos desarrollamos ya en un entorno que ha sido afectado por el conflicto armado, tienen que ver con esto directamente, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Ahora, como entrando un poco pues en el tema ya de la prevención, protección y aplicación en cuanto a las violencias basadas en género, pues sabemos y conocemos que existen estas leyes y estos decretos que buscan esa prevención, esa protección hacia las violencias en contra de las mujeres, ¿cierto? Que está la ley 1257, que es la ley que tipifica todos los tipos de violencia, que habla de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, que hace, digamos, como todo un entramado y un ejercicio de cómo también las instituciones se deben articular para prevenir justamente que esto suceda. Incluso habla de un tema también de educación, ¿cierto? Para que esto no siga sucediendo, para que existan, digamos, como formas más efectivas de hacerle protección a las mujeres que son violentadas y demás, pero teniendo en cuenta, digamos, que esa debida forma de realizar y de poner en aplicación y en práctica como todo lo que está decretado en esta ley, pues realmente como que si lo vemos comparado con la realidad es muy complejo, ¿cierto? Todavía hay un montón de retos, hay un montón de desafíos todavía por presentar. Frente a esto y teniendo en cuenta pues que este espacio también es para fortalecer todo el tema de derecho, me gustaría también si hay preguntas, si hay como inquietudes, si hay de pronto afirmaciones acerca de este tema, de si alguien de pronto tiene como algo pues como por mencionar en este punto. No sé si por allí alguien quiera como opinar algo. Bueno, miramos en el chat nos están diciendo que importante la reflexión que estás haciendo, que les gustaría que les compartieras como toda esta información estadística, ¿no? Que es como tan relevante, a veces digamos que nos sentimos en unos espacios como tan seguros, pero cuando vemos a ver el escenario de la realidad establecido en cifras, pues vemos que es diferente. Entonces nos están pidiendo eso, también nos dice que si podrías profundizar en ese concepto de lo que es la violencia simbólica, nos dice Daniel Díaz, le interesa lo que es la violencia simbólica. Hace poco hacías como una alteridad entre violencia física y violencia simbólica, ¿verdad? Entonces, Ok, bueno, vale, toda esta información pues que les voy a ir como compartiendo y demás, pues ha sido información que está justamente en este informe de la Comisión de la Verdad de las Mujeres. Este lo pueden encontrar en la página de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Allí está, digamos, como todo el informe completo. También hay algunos resúmenes y como de ejercicios previos, digamos, de devolución de todos los resultados que se han hecho con las mismas mujeres que participaron y demás. Allí hay mucha información que podemos como observar. Como les decía ahora también, pues no lo puedo hacer, digamos, como para esa presentación y todavía no hemos hecho, digamos, ese ejercicio también de comparar, pero este informe final de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Oficial del Esclarecimiento para la Verdad, ya, digamos, sacó también como un informe sobre las violencias hacia las mujeres propiamente, que se llama Mi cuerpo dice la verdad, creo. Ese también es un informe pues que hay que revisar, observar, analizar y bueno, como intentar leer desde una perspectiva también crítica. Allí hay un montón de recomendaciones, un montón también de información que creo que es importante que las personas nos apropiemos de ello. Justamente pues en este momento hoy iba a haber como una socialización sobre este legado de la comisión en Pereira, entonces es importante también allí como intentar articularnos un poco como con todos estos ejercicios. Y bueno, también como con el tema del concepto de violencia simbólica,
creo que esto es algo muy importante porque a veces, pues digamos que tipificar como o legislar, digamos, sobre la violencia simbólica es algo complejo, ¿cierto? Justamente porque se habla del marco de algo que es muy estructural, ¿cierto? La violencia simbólica se refiere a todas esas formas de violencia que están tan, digamos, instauradas en lo cultural, ¿cierto? En las formas, en las prácticas que tenemos como sociedad, todo aquello que hemos aprendido, incluso desde los roles de género, ¿cierto? Como qué debe hacer una mujer, qué debe hacer un hombre, cómo se debe comportar, ¿cierto? Y en ese sentido, a qué debe responder, ¿cierto? Y bajo esa, digamos, como esa estructura que traemos, como de este concepto también, ¿cierto? De lo patriarcal, lo machista también de alguna forma es cultural, ¿cierto? En ese sentido se ejercen violencias desde allí, ¿cierto? Violencias que pasan muy desapercibidas porque justamente están tan instauradas en nuestras formas y nuestras prácticas cotidianas, pues que sí, que están desde lo simbólico, ¿cierto? Lo simbólico es el lenguaje, ¿cierto? Lo simbólico son, digamos, como todas estas formas que construimos sobre cómo debe ser una mujer, qué debe hacer, qué no debe hacer, ¿cierto? Y en ese sentido, pues hay un montón de violencia simbólica que está en todas partes, ¿cierto? Incluso desde las redes sociales, desde toda la información que aparece en medios, sí, de cómo se utilizan las palabras, cómo pueden llegar a ser denigrantes hacia una mujer solamente por el hecho de ser una mujer, ¿cierto? Si intentamos hacer como una observación y un análisis de cómo los medios, digamos, de acá de Pereira presentan los feminicidios, por ejemplo, podemos observar muchísima violencia simbólica en esos enunciados, ¿cierto? Entonces, digamos, de allí va un poco como este tema de la violencia simbólica. No sé si se responde un poco como esa pregunta o si hay alguien que quiera como profundizar algo más o si queda claro. Bueno, aquí nos pregunta también Javier, ¿cómo han cambiado el comportamiento de las violencias contra las mujeres después del posacuerdo de las FARC? Este va como en otro sentido, no desde el orden simbólico, como ese gran cosmos, esa gran construcción del pensamiento que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo nos organizamos, ¿no? El segundo sexo de Simón de Beauvoir precisamente permite establecer esa configuración de orden simbólico en el cual nosotras las mujeres, digamos que pertenecemos a este constructo social. Pero entonces, ¿quisieras responder esta pregunta ya o vamos avanzando y esa la vas respondiendo luego? Lo que tú decidas, Laura. Bueno, de igual forma que digamos que esta pregunta sobre cómo ha cambiado esta violencia, creo que se va a ir respondiendo también como a medida que vayas avanzando. Y Ujú. creo que quedaría como muy abierta también, de alguna forma, a que hagamos como ese análisis de si realmente eso ha cambiado o no ha cambiado, cómo se ha visto, ¿cierto? Porque hay un montón, digamos, de preguntas acerca de después del acuerdo que ha sucedido en los territorios, realmente la violencia ha cesado o no ha cesado, ¿cierto? Eso es muy importante Ujú. como que nos lo sigamos preguntando. Y bueno, aquí pues traigo, digamos, como alguna otra información que podemos ir como dialogando y al final creo que podemos también como hablar un poco y profundizar un poco acerca de este tema, que me parece muy importante. Entonces, bueno, creo que como para seguir avanzando, entonces acá nos plantean un poco como esos retos, ¿cierto? O esos desafíos que hay desde la administración, desde la institucionalidad, pues como para poder atender a este tema de las violencias basadas en género, ¿cierto? Y es que realmente hay un obstáculo muy grande, ¿cierto?, de las mujeres para acceder a la justicia, ¿sí? Hay muchos obstáculos, de hecho, o sea, desde la revictimización, desde que realmente no se hace un acompañamiento, ¿sí? Que muchas veces estos temas son ignorados y el tema de que haya una denuncia y luego otra, no se hace un correcto seguimiento, digamos, a estos procesos y eso termina siendo un feminicidio o un caso de violencia demasiado grave, ¿sí? Entonces, eso es uno de los principales obstáculos. También hay un distanciamiento, ¿cierto?, entre lo público y lo privado.
como que las violencias, ¿cierto? Que las mujeres vivimos en el marco de lo privado, es decir, en el hogar, en los espacios que nos compartimos, ¿cierto? Con nuestras parejas y demás, como si eso no tuviera, digamos, un lugar importante dentro de las discusiones de lo público. Entonces es muy importante también allí como mirar ese distanciamiento tan grande que se está dando allí y que realmente, y pues me parece súper importante que justamente esto se esté sucediendo acá en esta cátedra de género, y es que justamente hay un analfabetismo o como un poco conocimiento en todos estos temas de género en general, sí, como que hay personas que están en los puestos, en los lugares, en todos estos procesos, incluso que están relacionados directamente para atender a mujeres y a personas que han sufrido violencia de género y no tienen el conocimiento para atenderlas en cuanto a género, en cuanto a derechos humanos, ¿sí? Entonces, esto digamos que va a seguir siendo un reto súper grande y un obstáculo impresionante, digamos, como para ese acceso y como para esa posibilidad de crear pues un mundo más justo, ¿cierto? Para las mujeres. Bueno, entonces podemos continuar. Aquí pues hay una imagen de un performance que realizó una compañera justamente como en cuanto a estas denuncias de las violencias. Como les decía al principio, la ruta utiliza, digamos, estas formas simbólicas, artísticas, expresivas para denunciar, para mostrar, para visibilizar. Entonces, este fue un performance realizado por una compañera como para denunciar, ¿cierto? Y como pueden ver acá se denuncia o estás esperando a que te maten. Bueno, como que justamente son otras formas, otros lenguajes que se utilizan también para llegar como a lo sensible, para cuestionarnos de otros lugares diferentes. Bueno, podemos continuar. Acá es importante como retomar un poquito lo que hablamos ahora, ¿cierto? Sobre, digamos, esta ley que tipifica las violencias, habla de lo simbólico, de lo económico, de lo físico, de lo psicológico, ¿cierto? Pero digamos, hay como ciertos análisis, como por ejemplo este del iceberg o algunas otras personas y colectivos utilizan la herramienta del violentómetro. Nosotras también hemos utilizado mucho esta herramienta del violentómetro porque ayuda como a observar cómo las violencias van escalando o aparecen en lo que se llama el continuum de violencias, ¿cierto? Desde esas violencias que son tan simbólicas, ¿cierto? Que van desde el lenguaje, que están tan instauradas dentro de las prácticas culturales y de la cotidianidad, que incluso pasan a ser normalizadas, ¿cierto? Que a veces, por ejemplo, como aparece acá en esta imagen, lo llaman los micromachismos, ¿cierto? Y van escalando, y van escalando, y van escalando hasta llegar, digamos, como al punto de la violencia máxima, que es el asesinato o el feminicidio, ¿cierto? Entonces, acá podemos como observar, digamos, se hace un análisis de lo que es como más visible y lo que es invisible, ¿cierto? Lo visible entendiendo como aquello que se puede ver, que se puede comprobar, que muchas veces dentro de estas dinámicas judiciales, ¿cierto? Es necesario tener esas pruebas, ¿sí? Entonces, aquí está, como cuando hay agresión física, cuando hay violencia sexual, ¿sí? Cuando hay amenazas, todo esto es más visible, ¿sí? Y digamos que en ese sentido podría ser más comprobable, ¿sí? Y están como todas estas otras violencias que realmente, como lo pueden ver, es mucho más grande, como todo el espectro de esas violencias invisibles que pasan desapercibidas, que están allí en el constante y en la vida diaria y en la cotidianidad y que realmente casi que todas las mujeres hemos vivido este tipo de violencias, ¿cierto? Entonces podemos empezar desde abajo, viendo estos micromachismos, lo que hablábamos ahora, como todas estas formas que están instauradas como de violentar, ¿cierto?, a las mujeres. Está el lenguaje sexista, la invisibilización, la publicidad también, y digamos como toda esta dinámica de redes que busca también ser sexista en muchos sentidos, el humor, ¿cierto? Que creo que esta es una forma que muchas veces se utiliza, digamos, como para expresar ese, digamos, como ese, sí, ese machismo, ese
odio hacia las mujeres en muchas ocasiones, pero digamos como suavizándolo un poco con ese humor, pero que aparece en la cotidianidad también, ¿sí? También aparece el controlar y allí podrían haber miles de formas, digamos, como mucho más invisibles y que no pasan, digamos, como por el nivel más consciente de nosotros. Ya podría escalarse a los temas de culpabilizar, chantaje emocional, ignorar, desvalorizar. Digamos, aquí ya iría subiendo el nivel de gravedad como de este tipo de violencias. Allí es donde, digamos, en cuanto a las personas que hacen un seguimiento a mujeres que son violentadas, digamos, en el hogar, que son violentadas por sus parejas, también se hace un análisis allí de esas relaciones violentas, o lo que llamamos hoy en día como las relaciones tóxicas, ¿cierto? Todos estos, digamos, como estos puntos aquí que van incrementando son como esos red flags, ¿cierto? Como esas, bueno, date, amiga, date cuenta, aquí está pasando algo, aquí hay que ponerle el ojo, ¿cierto? Pero que muchas veces pueden pasar desapercibidas, ¿cierto? Y que no se les da, digamos, como esa importancia, ¿sí? Y ya, pues, está, digamos, lo visible, ¿cierto? Que eso ya sería todavía, pues, más grave, ¿cierto? Y que realmente, pues, allí es donde debe haber como un nivel de intervención, ¿cierto? Un nivel de intervención importante sobre cuando hay amenazas, cuando hay insultos, cuando hay gritos, cuando hay violencia y abuso sexual, ¿cierto? Y de ahí para arriba, violación, agresión física, maltrato, encierro, etcétera. Bueno, y que termina con el asesinato o el feminicidio, que ahorita justamente pues vamos a profundizar sobre este concepto. Bueno, ahora sí, entonces, el feminicidio, como lo veíamos allí, pues esa es la mayor expresión de la violencia machista. Digamos que esto es muy importante como que lo podamos dialogar, como ahorita también lo veíamos en la imagen, pues hay una ley, ¿cierto?, que tipifica el feminicidio en nuestro país. Eso ha sido, digamos, un logro súper gigante para las mujeres, que exista una ley, exista una legislación que hable del feminicidio y que lo tipifique como un crimen, ¿cierto? Que es independiente, que no trata solamente de una mujer a la que mataron y ya, sino que eso tiene unas implicaciones sociales, unas implicaciones políticas y unas implicaciones, digamos, ya como a nivel de reparación y demás, como hacia las víctimas. Entonces, es un punto súper importante, ¿cierto? Pero como sabemos, pues siempre hay como un gran como espectro, ¿cierto?, entre lo que es la ley y lo que está tipificado y como toda la lucha que se ha dado alrededor de ello y la aplicación de la misma, ¿cierto? También, digamos, hay como muchos análisis que hablan justamente de lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Que el feminicidio o que la expresión máxima de la violencia no es algo que ocurre y ya, ¿cierto? Como que listo, mataron a esa mujer y ya, ¿sí? Sino que detrás de esta situación, detrás de este hecho, hay otro montón de situaciones que han venido sucediendo y que, digamos, van apuntando hacia ese feminicidio como tal, ¿cierto? Que están presentes en esas violencias, que las mujeres viven en su vida social de forma constante y que eso es tolerado por la sociedad, es normalizado por todas las personas, ¿cierto? Y que incluso ha llegado hasta ese nivel de ser tolerado por las autoridades y por las instituciones, ¿cierto? En ese sentido, pues creando como un ambiente de impunidad en el que no pasa nada. Si a una mujer la matan, pues eso se queda allí, ¿cierto? Como que no hay una investigación, no hay, digamos, como todo este contenido de saber que esto no es solamente un crimen que sucedió específicamente, sino que trae todo un contenido detrás de él, ¿sí? Y bueno, por acá pues como último apunte, pues las mujeres denuncian un clima violento contra ellas. Esto pasa en la vida cotidiana, esto pasa, digamos, en el día a día acá en Pereira y en todas las partes donde existe, digamos, como una entidad, ¿cierto? Un organismo que recibe estas denuncias de que están viviendo en un clima violento, que están siendo violentadas por su pareja, por su padre, por una persona conocida, por alguien del barrio, ¿cierto? Pero las autoridades no responden frente a ello, ¿cierto? Como que
hay unas formas, unas prácticas muy cuestionables en esas formas pues, para atender ese tipo de casos, ¿cierto? Y en ese sentido, pues las mujeres quedan en muchísimo riesgo. Bueno, podemos continuar. Ahí había una antes, esa. Pues creo que esto es importante como para unirlo un poco con lo que veníamos dialogando ahora sobre también el contexto violento, sobre el conflicto armado, ¿cierto? Y es que realmente en estos contextos de militarización, donde todavía hay presencia de diferentes organismos militares, bien sean legales o ilegales, igual esos lugares de militarización y empobrecimiento, ¿cierto? Donde hay debilitamiento del Estado, donde no hay presencia del Estado, digamos, haciendo, digamos, como todo este proceso de cuidar la vida de las mujeres, de hacer como todo un ejercicio de protección. En estos contextos de militarización y empobrecimiento hay más violencia feminicida, ¿sí? Las mujeres las matan más, ¿sí? Y posiblemente ahí es donde hay que tener como, o bueno, digamos desde el Observatorio Colombiano de Feminicidios, hacen, digamos, como este apunte importante, y es que este tipo de feminicidios o mujeres asesinadas en estos contextos de militarización y de violencia a veces no son tenidas en cuenta en el marco, digamos, legal del feminicidio, justamente porque la persona o el actor que cometió el crimen pues no está tipificado la, dentro de la ley, ¿cierto? Entonces es muy importante como que esto lo miremos con ojos un poco críticos, ¿cierto? Y como de preguntarnos si realmente también esta ley, estas formas o como desde los lugares donde se imparten las condenas y demás, hay una mirada realmente crítica y de género sobre estos asuntos, ¿cierto? Entonces me parece muy importante como dejarlo allí, porque este es, digamos, como una crítica o como un punto importante que hacen desde el Observatorio Colombiano de Feminicidios, que es como una colectiva también independiente de Medellín, que hacen un ejercicio de observar, de analizar diferentes fuentes, también diferentes medios de comunicación, van, digamos, como observando allí qué va sucediendo con las mujeres que son asesinadas, ¿cierto? Teniendo en cuenta las que se consideran feminicidios bajo la ley, ¿cierto? Que han sido asesinadas por sus esposos, por sus ex esposos, por sus parejas, por sus personas conocidas, etcétera, que eso es lo que tipifica. Y también en estos contextos de militarización, de violencia por las bandas criminales, por el trabajo también, que muchas veces las expone a diferentes situaciones en la calle. Por ejemplo, ellas hacen un análisis de las mujeres que son trabajadoras sexuales, allí también incluyen los transfeminicidios, digamos, dentro de todo ese análisis, y que muchas veces esto queda por fuera, ¿cierto? Porque pues son violencias que pasan, ¿cierto? Como que estamos en un contexto violento y entonces esto va a pasar, ¿sí? Sin tener, digamos, ese ojo como de género crítico, digamos, al respecto. Entonces me parece importante tenerlo como allí presente. Ahora sí podemos pasar. Esta fue también un performance que realizamos en diferentes espacios con el tema de feminicidios. En el momento en el que yo realicé mis prácticas con la Ruta Pacífica, pues teníamos allí como el ejercicio de hacer un observatorio de feminicidios en el que íbamos observando las noticias, ¿cierto? Cómo las noticias iban relatando como todas estas situaciones de violencia y de feminicidios a las mujeres, e íbamos haciendo como el ejercicio, ¿cierto? De recapitular, de observar, bueno, quiénes eran, qué edad tenían, cuál fue el motivo, quién fue la persona que cometió el crimen y demás. Bueno, como que íbamos haciendo el análisis allí y decidimos en algún momento compartir como toda esta información que habíamos ido recopilando en un ejercicio simbólico a través de un performance que presentamos en diferentes universidades y espacios. Entonces aquí pues como unas imágenes acerca de esto y podemos continuar. Como les hablaba entonces, el Observatorio Colombiano de Feminicidios, pues digamos que es como una entidad, ¿cierto? Que está totalmente comprometida con este asunto, ¿cierto? De observar y analizar desde una perspectiva crítica, feminista,
y demás, como todo lo que sucede y las muertes hacia las mujeres, porque suceden en el país, ¿cierto? Acá ellas justamente incluyen todos estos feminicidios que muchas veces se tienen como por fuera, ¿cierto? El concepto de lo que es un feminicidio, porque ellas lo analizan desde esa mirada, contextos de militarización, contextos de violencia, de empobrecimiento y demás. Y en ese sentido van haciendo como el recapitulado y van observando como qué va pasando en los diferentes territorios. Acá está como el consolidado de los feminicidios sucedidos el año pasado, 2021, entre enero y diciembre. Lo ubican por departamento. Allí podemos ver, pues ellas son de Medellín. En Antioquia es el nivel más elevado, el lugar más donde suceden más asesinatos hacia mujeres, ¿cierto? Y allí Valle del Cauca, Cauca, Bogotá siempre están como en esa misma dinámica. Perdón. Y bueno, por aquí podemos ver también como Risaralda está más o menos como en la mitad y hacen como pues un escalamiento, ¿cierto? Como de estas situaciones y de estos asesinatos a mujeres. Ellas presentan como varios informes, también les hago como esa invitación si les interesa. Tienen análisis muy interesantes acerca del tema de feminicidio, de las tentativas también de feminicidio, que eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿cierto? Que de milagro no las mataron, ¿cierto? Pero igual no se tienen en cuenta en todos estos análisis. Entonces acá también ellas tienen en cuenta todo este tema de tentativas y hacen como todo un ejercicio crítico y de observación de este punto también. Bueno, y podemos pasar a la siguiente, como para centrarnos y ubicarnos un poco ya en Risaralda, ¿cierto? Este año, hasta marzo, más o menos, habían registrado 6 casos de feminicidio consolidado, ¿cierto? Esto pues digamos como que era una alerta, digamos, ya acá la Casa de la Mujer y la Familia, que son las que tienen este proceso de observatorio de violencias basadas en género de Risaralda, hicieron como esa alerta, ¿cierto? Y ellas constantemente están haciendo este ejercicio porque están en el proceso de analizar los medios de comunicación y también ellas reciben y tienen como un consultorio jurídico pues para acompañar mujeres que han sido violentadas y sacan sus alertas, ¿cierto? Como para alertar a la comunidad y también a las instituciones. Y en este caso, pues sacaron esta alerta, la sacaron antes de marzo, ¿cierto? Donde podemos ver que dicen en enero sucedieron 4 feminicidios, en febrero 1, y allí están como estos feminicidios en grado de tentativa, que como pueden ver, no son poquitos, ¿cierto? Y la violencia sexual y digamos como para menores de edad y también pues como para mujeres mayores. Ellas hacen como todo este análisis y después ya en marzo, que fue el caso de esa chica Elizabeth, que fue una mujer que encontraron asesinada en un motel, que esto fue como caso que se conoció por las redes y digamos como que se activó. Ellas activaron la alerta y con ese caso se habían registrado 6 casos de feminicidio en Risaralda hasta marzo, ¿cierto? Esto es importante como que lo tengamos en cuenta porque cada vez, en cada año, parece que en el menor tiempo se van acumulando más y más casos, o sea, la violencia aumenta, ¿sí? Porque según las cifras de medicina legal, en el 2020, teniendo en cuenta que fue el año en el que estuvimos en pandemia y demás, hubo 11 feminicidios y luego en el 2021 hubo 22 en todo el año, ¿sí? Y ahora, en 2022, habían 6 solamente hasta marzo, ¿cierto? Entonces es importante como que vayamos observando esto y esto también qué nos muestra, qué nos dice, y si hay alertas que se activan y hay digamos como un montón de ejercicios que se realizan desde las colectivas y desde las organizaciones de mujeres, pero realmente la institución no está respondiendo a eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues hay un montón de preguntas, hay un montón también de preocupaciones, y que realmente es un tema muy importante, que no se puede ignorar y que hay que hacerle como el análisis y la observación como más juiciosa, ¿cierto? Y pues digamos que acá cabe aclarar o cabe, digamos, resaltar
que muchos casos, incluso de los que sucedieron en 2020, 2021 y demás, muchos casos siguen sin ser esclarecidos. Como por ejemplo en 2020 el caso de Samara, que todavía es un caso como muy emblemático, ¿sí? Porque la comunidad, los amigos, la familia está ahí reclamando justicia porque no se ha esclarecido qué pasó, ¿sí? Entonces, eso, digamos, como que en grandes rasgos es el panorama que vemos en Risaralda y en general también en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, creo que podemos avanzar hacia la siguiente. En ese sentido, pues salen, digamos, como muchas preguntas, salen inquietudes, y frente a eso, pues claramente, pues hay un montón de retos, ¿cierto? Y de desafíos frente a todo este tema, que es el feminicidio, ¿cierto? En Colombia, en contra de las mujeres. Entonces es muy importante, como lo mencionaba ahorita, como que exista este análisis jurídico, y que se pueda avanzar en él para que se pueda observar en cada caso, hacer una investigación realmente juiciosa, ¿cierto? Para observar qué sucede en estos casos de feminicidio, ¿sí? ¿Por qué pasan? Porque de alguna manera pueden estar también relacionados muchos de ellos, ¿sí? Porque parece que sucedió un caso de feminicidio aquí y otro allá, y como si eso estuviera desconectado totalmente, y puede ser que no, ¿sí? Es necesario hacer como un análisis, avanzar, digamos, como hacia esa mirada, que también se pregunte, que también se cuestione, que también realmente busquen como dar más respuestas, ¿sí? También pues es importante como entender que no hay como un sistema de información claro, digamos esta información que yo he ido trayendo para el día de hoy, que igual nosotras como colectivos feministas siempre tomamos para hacer nuestras denuncias y para decir y para tal, es más información que nosotras mismas vamos recopilando, ¿sí? Las mismas colectivas y las mismas organizaciones se encargan de hacer ese ejercicio, de mirar las redes sociales, de mirar los medios de comunicación, de recibir casos y estar en esa atención, y con base en eso, pues se preocupan en hacer ejercicios de observatorio, de análisis y demás, pero no hay, digamos, como un sistema de información, ni siquiera en medicina legal, que realmente tenga esa información clara y que haga un análisis sobre el tema de feminicidio. Realmente muestran homicidios, mujeres, hombres, tantos, tantos, y ya está, ¿cierto? Cuando realmente esto merece y necesita tener como una mirada más crítica, ¿sí? Entonces, esto también, en ese sentido, pues que no haya un sistema de información claro con respecto a estas situaciones, no permite hacer una investigación y no permite, digamos, hacer como un ejercicio de captura, de sentencia y demás, ¿cierto? Eh, como que entonces ya nos lleve como a ese lugar de justicia, ¿cierto? Que las mujeres tanto están como pidiendo, y que realmente acá pues hago ese apunte, existe esa deuda histórica, social y de justicia hacia las mujeres, realmente, que hay muchísima impunidad en todos los casos de violencia basada en género, de violencia sexual, y de feminicidio, y que es un problema estructural, ¿cierto? Y que eso también pues lo vemos en el marco de todo el análisis de las violencias que han sucedido hacia las mujeres en el marco del conflicto armado, ¿sí? Y por último, y no menos importante, como lo tipifica la ley, pero como realmente poco se aplica, realmente es importante, fundamental que haya una garantía en ese acompañamiento hacia las mujeres víctimas de violencia, ¿cierto? Porque si no hay un acompañamiento psicosocial, ¿cierto? Y un acompañamiento jurídico hacia esas mujeres que van, sufren una violencia una vez y denuncian y no pasa nada, ¿cierto? De ahí todo va mal, ¿cierto? Entonces es fundamental realmente que exista esa garantía, ese acompañamiento, que sea un acompañamiento que va de la mano, que realmente es integrador, que busca el empoderamiento, el acompañamiento, la reparación de esas mujeres que han sido víctimas, y que también, bueno, es un asunto estructural, entonces necesitamos fortalecer los espacios de educación, de comunicación, y bueno, como este espacio, ¿cierto? Donde realmente los profesionales en todos los ámbitos tengamos una mirada, al menos, pues no todos vamos a profundizar en ello, pero realmente que sí tengamos esta mirada y que sí tengamos
esta forma también de ver las cosas. Entonces, bueno, yo creo que eso sería como todo. Y ya ahí podemos como ir resolviendo preguntas, dudas. También me encantaría pues como escucharles, saber también de sus opiniones, de sus miradas también al respecto, porque claramente las miradas también acá pueden ser un poco más desde ese lugar legal, jurídico y demás. Digamos como que mi lugar es un poco más desde la psicología y lo social, entonces me parece importante también que podamos como poner eso en diálogo y bueno, muchas gracias. Claro que Muchas sí, Laura. gracias. Si quieres, tranquila, si quieres te voy participando de los comentarios que han estado haciendo los participantes mientras tú hablabas. Mira, Mari Zamora nos dice, me resulta sumamente violento cuando en redes sociales las mismas mujeres, para descalificar a otras que no tienen su misma orientación política, atacan su aspecto físico. No se concentran en el escenario de lo político, sino que entonces vamos a atacarlo desde otros aspectos y sobre todo desde el escenario de lo físico, ¿no? Nos dice Harry Vanessa, podemos decir que el cine influye en la visión sexista sobre las mujeres y cómo ellas se vista es importante por su belleza y no por la inteligencia que posea. ¿Cómo se puede tratar este tema? Esta es una pregunta que nos hace ella. Visual. ¿Cómo se puede tratar este tema visual o estético y su enseñanza a los menores para derrumbar esos paradigmas patriarcales? Si quieres, leo y tú todo y tú ahorita nos compartes porque hay varias cosas, como para que lo vayas guardando ahí, Laura. Claro. ¿Cómo se concibe a la mujer indígena en este escenario? En ese momento, recuerdo que estabas hablando del escenario del orden simbólico y entrando más a un poco ese concepto de lo que es el feminicidio. Se trata de simbolismo en que en la que las conductas culturales las ubican en un lugar poco favorecido a las mujeres indígenas o las comunidades originarias. Nos dice William, las omisiones institucionales son recurrentes. He tenido casos de violencia intrafamiliar entre mis estudiantes, quienes pese a ser un delito de no desistible, son peloteadas, o sea, son como pasadas entre fiscalía y comisaría de familia, impidiendo la presentación de la denuncia. Entonces acá hablamos como de esa ruta, ¿no? De esa ruta de la justicia o de esa ruta de la impunidad en nuestro país, más bien. Mayormente los feminicidas son hombres con conductas misóginas, nos dice Vanessa. O sea, ¿son hombres con conductas misóginas los feminicidas? Nos vuelve a hablar William y nos dice, otro factor grave es la falta de formación en los operadores de justicia sobre perspectivas de género en decisiones judiciales. En Colombia todavía se aplican atenuantes punitivos sobre texto, sobre texto de la legítima defensa en situaciones de violencia hacia las mujeres en el hogar. El caso más sonado recientemente fue el caso que arguyó la defensa legítima de un derecho cuando golpeó a la esposa por revisarle el celular, ¿no? Entonces, legítima defensa porque me está revisando el celular. Muy bien. Se omite en la decisión judicial la violencia psicológica previa a la que había sido sometida la mujer que derivó este acto y se atenuó a la sanción, ¿no? Entonces esta es como una perspectiva un poco más jurídica del tema. Sí. Nos dice Eudes, ¿cuáles son las principales causas de los feminicidios ya resueltos? O sea, de los feminicidios que tuvieron, me imagino que ya una acción punitiva, ¿no? Bueno. Y te dicen que muy Yo, buena ponencia, que excelente, que muchas gracias. no sé Sobre si me todo. permites Claro que sí, una Vanessa. anotación, muchas gracias. Digamos como que conociendo un poco el contexto, yo soy de Dos Quebradas, entonces como teniendo ahí como toda esa posibilidad de familiarizarme, hice la sumatoria de las cifras que nos dio ahorita Laura
y me daba que, por ejemplo, estos departamentos del eje cafetero, si sumábamos pues Risaralda, Quindío y Caldas, que de manera separada pues están, digamos, como que ubicados con unas cifras que son menores, cuando yo los sumaba me daba 26 y eso me los ubicaba como tal en el octavo lugar con mayores índices de este consolidado de feminicidios que nos mostraba Laura del 2021. Eso me parece interesante porque estos departamentos, si vemos sus ciudades capitales o incluso si vemos estos departamentos, son muy cercanos, son muy quedan demasiado cerca y que recordemos que de todas maneras nosotros tenemos como todo ese relacionamiento también con Antioquia en cuanto a las costumbres, en cuanto pues había una gran cantidad de relaciones históricas que se han consolidado y pues Antioquia está de primero. Entonces lo pensaba un poco también dentro de esas cifras, pero también de esas prácticas y esas violencias simbólicas que vos mencionabas y como estas violencias simbólicas pues también hacen parte como de unos aspectos culturales que se han ido también pasando y que nos han enseñado, digamos, como a solucionar los problemas o a actuar de ciertas formas. Eso, digamos, como que me llamó un poco la atención y lo quería comentar. Y digamos que yo no soy obviamente como la persona que tiene toda la experiencia que tienen algunos de mis compañeros y compañeras en los estudios de género. Siempre lo digo porque me parece importante decirlo, porque cada día encuentro algo nuevo, cada día me sorprendo como con la identificación de prácticas que yo antes no notaba. Y por ejemplo, estábamos hablando hace no mucho del mansplaining y yo nunca había escuchado como tal esto, incluso se puso muy conocido, fue en el marco de un debate que hubo de candidatos presidenciales y yo no comprendía esto y como que no era consciente de esas formas en cómo a nosotras nos explican cosas supremamente sencillas, pero no las explican como si nosotros realmente no tuviéramos la capacidad de comprender hasta lo más sencillo. Y eso me llamaba la atención porque yo decía, claro, eso es muy obvio. Los hombres constantemente nos están explicando cosas muy simples y eso también hace como parte de estas prácticas que están acá. Y me parecía interesante porque de esas mismas formas, pues nosotros hemos llegado a naturalizar muchas cosas. Eso, pues como compartiendo como una experiencia de cómo uno se va dando cuenta cada vez más de una cantidad de situaciones que uno no era consciente y que cada vez es más consciente, incluso como nosotros hemos tenido como esas formas de justificar las violencias, por ejemplo, con el tema del celular, pero con el tema de que siempre se le han pegado, entonces así a mi mamá le pegaban más duro, o antes a mi abuela le tocó más duro, como que hay una cantidad de situaciones que incluso dicen, no, pues agradezco porque no le reventó la boca o le pegó en un lugar donde se lo podía ocultar, como que una cantidad también de excusas ahí que creo que valen la pena también tener en cuenta y dejar de normalizar estas prácticas. Esos eran como los dos comentarios que quería dejar ahí, que cada vez nos vamos dando cuenta de más cosas y que evidentemente en el tema del eje cafetero, pues hay una sumatoria mucho más amplia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esos apuntes y a todos y a todas también muchas gracias por los comentarios y preguntas. Pues como para que empecemos allí, igual pues me gustaría como responder y pues igual también dejar abierto si ustedes quieren también como hacer algún apunte sobre algo que pues como que vaya surgiendo. Y bueno, estas dos primeras preguntas de Mari y de Vanessa Hoyos, para acá, que es sobre la violencia, como sobre el aspecto físico y también como esta visión sexista en el cine, sobre la belleza,
y de cómo tratar el tema visual y su enseñanza para los más menores y derrumbar paradigmas patriarcales, ¿cierto? Bueno, yo creo que allí pues es un tema como muy complejo, ¿cierto? Es un tema muy complejo porque como lo vemos y lo hemos dialogado y ahí mismo, digamos, como que lo ponemos, es un asunto estructural, ¿cierto? Es un asunto que pues que es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, podemos pensar, ¿cierto? Pero justamente ante estas dinámicas estructurales, pues no significa que pues eso va en general como a todo, ¿cierto? Que si algo que es estructural, si algo que es de orden, digamos, político y social, no significa que entonces yo no pueda hacer nada en ese sentido, ¿cierto? Sino justamente es una invitación a desde esas mismas prácticas de la vida cotidiana, pues hacer como un ejercicio también de no preguntarse, pues yo qué estoy reproduciendo, ¿cierto? Yo qué estoy consumiendo, digamos, en el caso de lo que hablamos del cine, ¿cierto? Que acá había una pregunta y como una afirmación, si el cine o en general, ¿cierto? Las películas, todo, digamos, como todo este contenido también que se ha vuelto tan famoso que se produce en Colombia y se va para todo el mundo de narcos y todo es cierto. Esto como reproduce y tiene un estigma sobre las mujeres, ¿cierto? Que es sexista, de que realmente digamos, se retoma esa importancia del aspecto físico, eso de allí impacta un montón en cómo nos vemos a nosotras mismas también. Sabemos, por ejemplo, que al menos en Pereira y en toda esta dinámica, pues hay un montón como de ese aprendizaje sobre la belleza, de también las cirugías estéticas, bueno, hay un montón de asuntos que están allí relacionados, pero entonces es como una invitación justamente a que si nos empezamos a cuestionar, ¿cierto? Y a preguntar sobre esos asuntos, como por ejemplo ahorita lo decía Vanessa, ¿cierto? De cosas que antes no habíamos visto, ¿cierto? De que no nos habíamos dado cuenta porque estamos allí tan inmersos en esa cultura, en esa dinámica, que no lo podemos ver, ¿cierto? Con tanta claridad. Si empezamos a observar eso en nuestra vida cotidiana, podemos empezar a hacer pequeños cambios, ¿cierto? Como en nuestras formas de comunicarnos, en nuestras formas de relacionarnos, ¿cierto? También en decidir, bueno, si yo veo que todo este concepto, ¿cierto? Que se está reproduciendo acerca de las mujeres, acerca del país, acerca de un montón de cosas, digamos, en estas novelas y todo esto de narcos, eso es algo que no me representa, es algo que realmente no, pues no me parece agradable, no me parece como que realmente esté, digamos, de la mano con lo que quiero y con lo que me necesito cuestionar, pues entonces empezamos a decidir también empezar a transformar eso, ¿cierto? Desde la vida cotidiana. Y yo creo que eso es muy importante, porque, por ejemplo, el primer comentario era que resulta sumamente violento descalificar a las otras por su aspecto físico, ¿cierto? Es algo que también hemos aprendido, que como que desde el colegio, desde los espacios más de interacción como más primarios, ¿cierto? Es como que, ay, nos vamos a sentar a chismosear y hablar de cómo vino una vestida, de esto, de lo otro. Empezar a deconstruir esas formas, ¿cierto? Y realmente eso puede llevarnos, ¿cierto? A construir otro tipo de espacios, a que realmente las discusiones no sean sobre cómo se viste o no se viste, o cómo se ve, sobre el aspecto físico de las personas, que finalmente, pues eso no nos corresponde a ninguno, ¿cierto? Y de allí justamente se van como deconstruyendo un poco esas prácticas, ¿cierto? Aunque, pues, cabe resaltar que realmente eso es un asunto muy denso, o sea, es algo muy grande, ¿sí? Y que realmente lo único que podemos hacer es como desde esos espacios cotidianos intentar como buscar otras prácticas y realmente eso también son acciones políticas, o sea, nuestra vida cotidiana y lo que hacemos, eso también es político y hay que darle también un lugar, ¿cierto? Como yo me comporto, como yo actúo, como yo pienso, ¿cierto? Como yo también me relaciono en mi entorno, creo que eso empieza también como pues a transformar mi entorno más cercano y demás. Entonces creo que eso es muy importante como tenerlo allí presente. Bueno, por acá este comentario me parece súper importante y súper acertado también acerca de cómo se concibe a la mujer indígena en estos escenarios, ¿cierto? Porque justamente allí es donde el tema de género, ¿cierto? Es uno de los tantos entre todo un tejido
que es lo plural, ¿cierto? Y todo un tejido que es lo que llamamos la interseccionalidad, ¿cierto? Desde los estudios culturales y demás, ¿cierto? Y es que las sujetas, pues digamos, las mujeres también somos muy diversas en todas nuestras, digamos, nuestras condiciones, ¿cierto? Y en ese sentido, una condición cultural propiamente de ser parte de un grupo indígena, ¿cierto? De una etnia, o de ser una mujer afro, o de ser una mujer con condición de discapacidad, por ejemplo, o bueno, miles de lugares también donde nos podemos ubicar. También desde el estudio o desde la mirada crítica de las clases, justamente no va a suceder lo mismo, no se va a ver la misma violencia, no se va a analizar desde la misma mirada a una mujer que tiene desde estrato 6, 5 a una mujer que está en una condición de desplazamiento, por ejemplo, en como en lo que llamamos una invasión, ¿cierto? Por ejemplo, esto es muy importante como realmente analizarlo desde allí, ¿cierto? Entonces, ante eso está como esa mirada intercultural e interseccional que deben tener también todos estos espacios, ¿cierto? Y claramente frente a las violencias, por ejemplo, que pueden llegar a vivir unas mujeres indígenas en su resguardo, en su espacio, y también, digamos, eso tiene unas implicaciones diferentes cuando es un resguardo o un espacio, pero que también está militarizado, por ejemplo, como lo que hemos visto con el caso, por ejemplo, que fue también muy emblemático aquí de la niña en Vera, que fue violada por unos hombres armados, ¿cierto?, del ejército. Allí, por ejemplo, hay dinámicas de poder, ¿cierto? Y hay dinámicas que necesitan ser analizadas como con esas condiciones específicas y no mirarlo todo como bajo el mismo concepto, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá se hace la pregunta sobre lo simbólico, claramente, si es un contexto cultural diferente, pues lo simbólico es totalmente distinto también, ¿cierto? Entonces es por esto que pues es importante como hacer toda una mirada muy específica frente a estos casos, pues que son como tan diversos y que hablan de esa pluralidad también en la que nos movemos pues en Colombia, ¿cierto? No sé si frente a esto de pronto haya algún otro comentario o esté, digamos, como bien hasta allí. Sí, digamos que frente a lo que a lo que estás mencionando, esa necesidad de también darle un enfoque, digamos que de género, pero también como abrazar a estas mujeres que están viviendo todos estos procesos desde sus diferentes luchas. Ahorita con el tema de las FARC, muchas personas decían, pero ¿por qué darle tanto eje a las mujeres? ¿Por qué darle tantos escenarios como de participación y empoderamiento? ¿Por qué no darles como un sentido de igualdad, ¿no? Dentro de este proceso de paz. Yo creo que es un ejercicio muy importante el que se hizo dentro del proceso de paz para las mujeres y es un proceso que es recogido, ¿no? Es una reflexión que se realizó incluso desde el M19. Fabiola Calvo, una feminista colombiana, narraba cómo las mujeres que salieron del proceso de reincorporación y reinserción del M19 tuvieron tantas dificultades para reincorporarse en su sociedad. Primero, porque no les dieron acceso a la tierra. La división de la tierra y los beneficios que se dieron para las personas desmovilizadas solo fueron para los hombres, ¿no? Entonces los títulos se dieron a los hombres, las mujeres quedaron desprotegidas. Y cuando ellas llegaron a sus territorios, entonces en el territorio no eran esas mujeres que lucharon o que estuvieron también en un ejercicio de defensa de sus derechos y de su pensamiento, sino que eran, digamos que las mujeres que estaban siendo prostituidas dentro de estos escenarios de militarización. Entonces, todos estos ejercicios, creo que la conversación se ha centrado mucho en lo que es la necesidad de reconocer también esas violencias simbólicas, ¿no? La palabra feminicidio, o sea, por qué es tan importante el feminicidio? Porque es una, y como le dice Marcela Lagarde, viene de una necesidad fundamental de dar un reconocimiento simbólico y político a las muertes de estas mujeres, la necesidad de contarnos lo que no se cuenta en el Estado no existe. Si nosotros no contamos cuáles son esos tipos de violencia a las que estamos siendo sujetas actualmente, pues no van a haber un escenario de política pública para ser afrontado.
¿no? Y mira que todavía, a pesar de que desde el 2015 se da este escenario de reconocimiento en Colombia, y es un hecho latinoamericano, ¿no? Porque empezó en Latinoamérica como un ejercicio de reconocimiento de esta palabra de feminicidio, a pesar que fue en 1976 Diana Russell la que lo estableció en un primer momento. eh, no se han consolidado unas estadísticas. Tú dices, en el Observatorio de Feminicidios de Colombia, pues no se dan unos escenarios reales o no se dan unos escenarios de consolidados. Son muchas organizaciones de mujeres y nosotras mismas nos seguimos contando, ¿no? Entonces, ¿desde dónde empezamos a contarnos? ¿Quiénes son, cómo el Estado empieza también a involucrarse en esta necesidad? Entonces quería como dar ese punto, porque me parece tan importante lo que estás diciendo, Laura, de esa necesidad de verdad, ¿no? Acá estamos hablando de una necesidad de reconocimiento, pero una necesidad de verdad, de contemos nuestra realidad, porque está siendo ocultada. Y en ese mismo sentido, cuando ahorita Laura hacía el comentario de lo que pasó con la chica de la comunidad indígena, que fue como una experiencia que nos ha afectado tanto y que creo que como país nos movió de una manera también muy fuerte, nos lleva también a eso que se menciona y que está dentro de la esencia de la ruta y que está dentro de la esencia de muchos, que es la no violencia, el pacifismo y cómo los actores armados simplemente por el hecho de tener un arma ya toman el cuerpo de las mujeres sin ninguna consideración. Pasó con la chica indígena, pero también pasó con un caso que estuvo también muy sonado en Pereira, para que lo tengamos ahí en relación con el batallón San Mateo, y es que ellos también habían anteriormente ingresado a una chica y la habían rayado, un chico que la secuestró y que la rayó y puso su nombre, la tatuó y la chica le tocó salir escondida del batallón. La gente sabía que ella estaba en el batallón y a pesar de que sabían que ella estaba allá, que la estaban violentando, que estaba en contra de su voluntad, pues la chica es secuestrada en ese espacio. No hay otra forma de denominar este acto. Y cómo entonces los diferentes grupos armados, teniendo acá incluso en este caso algunas personas que también hacen parte de la fuerza pública, han cometido estos actos en contra de las mujeres. Eso como un hecho que llama la atención, porque es en Risaralda y los conozco. Entonces lo de esta chica de la comunidad indígena, pero también el secuestro en el batallón San Mateo, para sumar a la necesidad que se tiene también de verdad y a la necesidad que se tiene también de combatir estas prácticas en contra de las mujeres en todas las formas que se vienen presentando. Bueno, muchísimas gracias por esos apuntes tan importantes. Yo creo que pues de allí es como realmente surge también como de estas preguntas, ¿cierto? Todas estas preguntas que realmente, como bien le decía ahorita Angie, pues es un tema que desde el 2015, ¿cierto? Ya hay una tipificación, ¿cierto? Ya hay un reconocimiento legal, ¿cierto? Pero realmente eso a profundidad, ¿cierto? ¿Qué tan reparador es y qué tanta garantía nos da a las mujeres de que realmente sí vamos a ser protegidas? Sí, realmente no, pues realmente cada vez se ve incluso que todavía pasa desapercibido, ¿cierto? Como que no se le da un análisis a todas las situaciones que suceden. Y por ejemplo, digamos así, si este caso que fue tan emblemático, tan doloroso, que nos movilizó tanto sobre la niña en Vera, digamos, ese caso hubiese terminado en que ella hubiese sido asesinada, por ejemplo, muy seguramente no se hubiera tomado como un feminicidio, por ejemplo, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que tipifica la ley, ¿cierto? Y entonces es muy complejo ver realmente desde el ojo crítico, ¿cierto? Que nos regala el feminismo y la mirada de género, como ver toda esa realidad social. Y yo creo que es algo en lo que si uno se mete y empieza a observar, ya no hay forma, digamos, como de mirar las cosas de otra manera, ¿cierto? Como que ya es esa mirada crítica sobre muchas cosas y en ese sentido, pues uno siente que, o una como mujer, ¿cierto? Se siente desprotegida, siente que realmente no hay garantías, bueno, que hace falta
mucho compromiso, ¿cierto? Como por parte de las instituciones y del Estado como tal, para que realmente esto pues como que se ponga en práctica. Y, y hilando esto un poco como con estos dos comentarios que estaban acá sobre las omisiones institucionales recurrentes, Ujú. ¿cierto? De que las mujeres son peloteadas entre la fiscalía y la comisaría y piden, digamos, las denuncias, eso es el día a día, realmente así es como se da, ¿cierto? Y además, pues este otro comentario también que habla sobre esa falta de formación de estos operadores de justicia, ¿cierto? Sobre estos temas, que realmente, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Que hablaban sobre esa legítima defensa de la persona que comete un acto de violencia contra una mujer, Ujú. ¿sí? Entonces allí es donde volvemos otra vez sobre lo mismo, ¿cierto? Es súper importante realmente que se den estas formaciones y que realmente como que no sea solamente una ley, porque es que la ley tiene un montón de puntos tan importantes, digamos algo fundamental que aparece en la ley, en la de la tipificación de las violencias de 2008 y en la de la Rosaldira Celi, y es sobre la educación. Las dos tienen esos puntos allí como importantes, ¿cierto? Sobre la Ujú. educación de género y sobre todos estos temas y de violencia, y realmente eso es algo que, pues, que no está allí No, presente, o sea, no está allí presente y que se realmente, pues, uno no tiene el interés y no busca, digamos, estos espacios o no se une, digamos, a una colectiva feminista o no lee, pues no se va a enterar, sí, y va a pasar desapercibido y luego va a aparecer con comentarios así como de que, ay, es que se inventaron lo del feminicidio, que no sé qué, como bueno, un comentario por allí que vimos de uno de los candidatos a la presidencia, ¿cierto? Como que mm, hablaba sobre eso, realmente, que desde ese desconocimiento y imagínense eso, desde figuras que están ubicándose en lugares políticos y demás, entonces eso es muy complejo. Y bueno, pues aquí hay como otras preguntas que yo creo que me parecen importantes también, pues aquí sobre mayormente los feminicidas son hombres con conductas misóginas, pues no sé, a mí esa pregunta, pues yo creería que sí, ¿cierto? Yo creería que llegar a cometer, ¿cierto? El feminicidio, como lo expresamos ahora, es esa máxima forma de violencia machista, misógina, en contra de un cuerpo feminizado, ¿cierto? Un cuerpo femenino ujú. feminizado. Es realmente pues como un acto de odio, si uno lo ve, digamos, desde muchas formas y desde muchos análisis, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por lo general, si son, pues, los feminicidas, ¿cierto? Si son estas personas que han tenido prácticas violentas, ¿cierto? Que de alguna u otra manera tienen un desprecio sobre, pues, sobre la mujer a quien matan, ¿cierto? O un lugar de poder, ¿cierto? Que les hace sentir, digamos, como esa necesidad o esa ¿cómo decirlo? Es como esa potestad, ¿cierto? De decidir sobre la otra vida, de aniquilar esa otra vida, ¿cierto? Entonces son como de lugares de poder, ¿sí? Y de esas prácticas también violentas, machistas y demás. Como que también Ay, por ahí... Laura, ay, Laura, yo te quería complementar un poco porque yo recuerdo una colectiva que decía, un feminicida es un hijo sano del patriarcado, porque realmente está reproduciendo todo aquello que le dice que a lo que tiene potestad el patriarcado, ¿no? Entonces usted es un ser superior, usted tiene derecho al cuerpo de las mujeres, tiene, y como tiene derecho al cuerpo de las mujeres, ¿no? Antes ni siquiera teníamos ciudadanía, sino que nuestra representación dentro de lo público era del hombre. Entonces, como usted hace parte de ese ejercicio, pues usted también puede tomar la vida. Esos comentarios tan peligrosos que a veces incluso salen hasta en poetas, ¿no? Si no es mía, no es de nadie, yo sin ti no existo, una serie de cosas romantizando un ejercicio de que se está apropiando de otra persona, se está apropiando de otro ser. ¿Y quién es ese ser? Casi siempre son los seres que son feminizados, lo femenino visto como ese segundo elemento, ¿no? Mm, De la sociedad. sí, totalmente necesario ese apunte, justamente porque pues a veces hay como una mirada, como una creencia de que quienes matan son como enfermos, ¿cierto? Sí, Como que, bueno, monstruos. claro, monstruo, o porque es un Ujú. psicópata, y realmente esos son los casos más aislados de todos, ¿sí? Así es.
o sea, puede llegar a suceder, claramente, porque hay personas que tienen, digamos, desórdenes mentales, bueno, pero eso no es el día a día y no es una Ujú, situación estructural, digamos, como la vemos, al menos en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces me parece súper importante ese apunte de que realmente los hombres que cometen feminicidio son esos hijos sanos del patriarcado, no están enfermos realmente, es así es. como toda esa estructura de poder poseer y si no es mía, entonces, chao, o sea, la puedo matar o puedo hacer con su cuerpo y con su vida lo que deseo, ¿cierto? Entonces, Ujú. es digamos, como ese análisis me parece muy importante. Y bueno, por acá también hay una pregunta acerca de cuáles son las principales causas de los feminicidios ya resueltos. Pues la verdad no tengo como el dato así tan exacto, pero podría decir que pues según cómo se van a ir resolviendo como todos estos temas de feminicidio, por lo general pues ha sido como de relaciones, ¿cierto? Interpersonales, de parejas o exparejas, y que termina pues como siendo eso que justamente estábamos mencionando anteriormente, ¿cierto? Como de esta persona decide estar por fuera o decidió tomar su autonomía y se fue, o lo que Ujú. sea, entonces la mato, ¿cierto? Y ya Y son está. los familiares, ¿no? Porque las mujeres son asesinadas por sus familiares, por sus personas conocidas. No es un extraño que estaba caminando en la calle, se fue, no. Son asesinadas en sus hogares, por sus No. parejas. Aquellas personas y familiares que supuestamente deben velar por su protección son las que las asesinan. En la mayoría de casos de feminicidios. Entonces nosotros también podemos como sacar nuestras propias conclusiones de estos escenarios como tan pues tan pasmosos y precisamente por eso en época de pandemia en donde todos estamos en nuestros hogares es donde se incrementan los feminicidios. Ujú, sí, totalmente. Entonces, bueno, creo que allí es como de observar un poco eso y bueno, yo creo que por acá hay como otras preguntas nuevas, otros comentarios. eh, por acá aparece comentario de Trixis, es muy importante estos espacios, tenemos que aprender y así poder evolucionar. El machismo debe ser erradicado de la forma en que se vive en esta humanidad, que Ujú. giraba solo alrededor de nosotros, los hombres, y ahora debe girar en torno a cada persona sin importar su género, condición social, credo, nacionalidad, color de piel. Todos somos iguales y debemos tener los mismos derechos. Bueno, yo creo que ante eso, pues, es muy importante como tomar también de referencia todas las luchas también de los diferentes colectivos, digamos, porque justamente ahora hablamos y bueno, y nos cuestionamos y criticamos, ¿cierto? Como estas leyes que están vigentes, ¿cierto? Que están allí, que Ujú. obviamente pues no se cumplen y demás, pero que ha sido gracias a la lucha, por ejemplo, en este caso de las mujeres, ¿cierto? De las mujeres que han estado allí, presentando todos estos casos, diciendo que esto es importante, que esto no puede ser ignorado, ¿sí? Justamente, bueno, que recién, por ejemplo, se aprobó, digamos, como este derecho también a la interrupción voluntaria del embarazo, eso no fue gratis, ¿cierto? Fue una lucha constante y que incluso todavía después de ser aprobado hay que seguir ahí para que digan, bueno, sí, esto es importante y no se puede quitar, ¿cierto? Como que Ujú. es una lucha constante. Entonces, pues me parece muy importante como eso que mencionas allí, porque desde cierto momento también de la historia, más o menos desde los 70 ha habido, digamos, como un auge así súper fuerte de todos los movimientos sociales. Y es gracias a eso que hoy en día como que hay cierta libertad, cierto, como ciertas condiciones diferentes, algunos privilegios que podemos ver en nuestras prácticas que hace algunos años no existían, ¿cierto? Y que, pues sí, ojalá, bueno, que llegáramos a ese punto en el que ya como que cada persona pueda estar tranquila, libre, sin importar esas condiciones, ¿cierto? Pero que eso no es de gratis, sino que justamente es gracias y que toca seguir en ello a esa lucha social, ¿cierto? Por el reconocimiento, porque realmente como que se tome en cuenta las voces de las personas que no han sido escuchadas durante toda la historia y entre eso pues estamos las mujeres y que a pesar de que ya hay unos derechos ganados y ya hay unas condiciones pues que podemos disfrutar,
pues todavía hay otro montón de cosas por las cuales tenemos que seguir ahí luchando y haciéndole. Entonces me parece como muy importante como apuntar eso. Mm, bueno, no sé si de pronto alguien más quiera decir algo. No, yo puedo tomar la palabra para agradecerte este espacio, agradecerte el tiempo y de corazón también agradecerle a la Ruta Pacífica de las Mujeres porque sé que esto también es un trabajo colectivo, que es un trabajo organizativo y que es muy importante cada uno de los procesos que ustedes vienen realizando y cada uno de los aportes que vienen haciéndole a las luchas de las mujeres desde todas las formas, porque sé que también lo hacen colectivo, pero también lo hacen de manera individual. Entonces me parece muy importante todo este desarrollo que ustedes vienen realizando y quería entonces agradecerles de corazón eso. Decir que obviamente acá también hay un espacio multidisciplinar porque tuvimos comentarios de abogados, tú como psicóloga, Angie como administradora pública, yo como politóloga. Y eso también nos permite ver esto desde muchos enfoques, desde muchas perspectivas, que para nosotros es muy importante y en donde también sentimos una conexión, ¿sí? Acá digamos como que sin importar la profesión hay una lucha en contra de las violencias de género, ¿sí? Entonces quería agradecerte por traernos esta experiencia y por mostrarnos todos estos desarrollos que se vienen realizando. Y eso quería decir, no sé, Angie. Eh, Escuchándote, Vane, como para cerrar, no alargarme, eso de la sororidad significa que cuando maltratan a una, tengamos el sentido de alteridad de sentir que nos maltratan a todas. Si tocan a una, tocan a todas y ninguna agresión se quedará sin respuesta. Tratémonos con cariño, sin competencia y empoderadas lograremos un mejor futuro. Entonces, muchas gracias, Laura, porque realmente nos das un escenario muy amplio, muy abierto, pero de continua lucha que tenemos todas y todos acá. Hacemos protagonistas responsables de nuestra realidad. Por eso, el reconocimiento sin acción pues digamos que no es suficiente, necesitamos actuar. Entonces, muchas gracias Laura, a todos, Vanessa, por toda la participación. Estos estudiantes que nosotros tenemos que si has visto, Laura, son muy activos. Sí, no, eso está muy bien. Muchísimas gracias de verdad por el espacio. Es para mí muy, muy importante poder estar acá y como usted lo menciona, tener como este diálogo multidisciplinar, que eso realmente es como lo más importante y lo más necesario, que realmente nos dialoguemos desde diferentes lugares, perspectivas y demás. Y bueno, espero que algo de lo que hayamos compartido hoy, bueno, se quede para la discusión, para la pregunta. De verdad les agradezco mucho por el espacio, por los apuntes y bueno, cualquier cosa también que estemos allí para apoyar, con mucho gusto. Desde la ruta siempre estamos como abiertas a todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Quedamos Listo. conectadas entonces. Sí, ya debemos terminar el espacio. Entonces, en otro momento recuerden que cuentan con nosotros y pueden escribirnos los